que sirva para repasar o para aprender algo, para fijarse si tienen dudas, ¿eh? Porque para eso la tarea, no es para decirle están desaprobados, a mí no... Es un problema suyo de su... Es decir, a mí me gusta ver la tarea, me gusta ver lo que opinan, me gusta ver cómo la hacen, pero es personal, es decir, no es que yo voy a decir, oh, qué pecador que es Lisandro, que no me hizo la tarea en 2 semanas, no. Sino que es por ustedes, ¿sí? Si ustedes pueden decirme, por ejemplo, en la clase yo voy muy así, porque es una materia larguita. Pero si ustedes tienen dudas, me pueden consultar, si saben mi teléfono, me pueden consultar. Yo no tengo problema. Yo llevo a 1 de la mañana, pero después yo estoy libre, a no ser que esté haciendo una visita, puedo contestar. Perdón, sí, me llegó una vez que pensé que era igual que la otra. Ah, bueno. No, pero me alegro que haya llegado, porque digo, si no digo, no sé qué está pasando, porque anotamos los números el otro día, todos los números de todos los hermanos que vienen del seminario. Vamos a pedir algo. ¿Qué más? ¿Tenemos ahora por la clase? No, dale, ¿no? Gastón. Amado Dios, Padre Celestial, en nombre de Jesús, te damos gracias por este día más de vida. Gracias por este momento, gracias por esta clase, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo ilumine las palabras divinas, Señor, y podamos aprender, Señor, tu palabra en esta noche profunda, Señor. Bendice, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos, abre sus oídos, Señor, y danos inteligencia y sabiduría para poder, Señor, recibir de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, no sé si me va a salir porque yo no veo mucho, pero ustedes que ven, sí, capaz que sí. Si yo pongo estas flechas así, estoy yendo hacia una dirección, ¿verdad? Si yo me acerco a la fuente de vida del Señor, ahí me acerqué, ¿qué pasó con la flecha abajo? ¿Se ve algo o no? No. Ahí. Ah, está mi mano. ¿Se ve algo o no? Ahí sí. Bueno, ¿qué les hace recordar a esa flecha que cambia de posición? El arrepentimiento. El arrepentimiento era cambiar de forma de pensar, ¿sí? Hay algo que tiene mucho que ver con el arrepentimiento y la fe. ¿Se acuerdan quiénes estaban de la mano todos y que podía estar fe, arrepentimiento y, o arrepentimiento, fe y conversión? Van a ver que es re parecido al arrepentimiento. Uy. Dice, la conversión es el cambio de vida, es el resultado y la evidencia del cambio del modo de pensar. Es decir, que es el resultado del arrepentimiento. ¿Sí? Yo con el arrepentimiento cambiaba la forma de pensar y la conversión hace que se vea ese cambio de forma de pensar. ¿Sí? Es como los frutos, dijéramos, de mi forma de pensar, el cambio que hay. Si yo iba para un lado, ahora voy hacia el otro. Algunos dicen un giro, pero no un giro de 360 porque volveríamos al mismo lugar, ¿no? Un giro de 180, para que no volvamos al mismo lugar. Entonces, cuando nosotros nos arrepentimos y nos convertimos, hacemos la dirección totalmente opuesta. Y vamos de tinieblas a luz. Y de pecado o de muerte a vida. Y de pecado a justificación, que eso también lo vamos a ver hoy y es re hermoso. Entonces, la conversión sería el resultado del arrepentimiento. Y para tener arrepentimiento y conversión yo tengo que tener fe. Bien. La palabra hebrea para la conversión es la palabra shuv. Quiere decir volverse o darse vuelta. Es parecida a lo que habíamos visto en arrepentimiento. ¿Se acuerdan la palabra que usaron en arrepentimiento? Es la que daba vuelta. Metanoeo. El Nahan o el metomelomai era solamente el emocional, que yo digo, hoy lamento, suspiro, ese arrepentimiento así de las emociones. Pero el verdadero, el metanoeo y el shu, es quiere darse vuelta o volverse, que sería la conversión, ¿sí? Va a ser la evidencia de que yo estaba caminando para allá y voy para allá. Entonces, esa vuelta, eso que ven la gente,
¿Y cómo lo ve la gente? ¿Cómo lo puede ver la gente que yo me arrepiento? Con nuestros cambios. Con los Porque actos. estamos cambiando. Entonces, esos frutos de arrepentimiento, ¿te acuerdas que habíamos visto en otra clase? Que eran frutos de arrepentimiento. Es decir, que yo voy a generar, es decir, el Espíritu Santo en mi vida va a generar esos cambios. Si nosotros, después de tantos años de cristiano, no se ve ese cambio de forma de pensar, hay algo que está pasando mal. Porque ¿quién me está habitando ahora a mí? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es santo. El Espíritu Santo es santo. Y su fruto es gozo, amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. ¿Sí? Contra dominio propio, contra tales cosas no hay ley. Es decir, la ley espiritual, la ley del Espíritu Santo, que va a producir son cosas santas dentro mío. Y si no se manifiestan esas cosas santas en mi vida, algo está pasando en mi vida. Entonces, vamos a ir diciendo, Señor Espíritu Santo, lléname, porque es la única forma. Tomo el agua para llenarme. Necesito ser lleno todos los días del Espíritu Santo. Amén. Es la única forma en que yo me puedo convertir. Yo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, epistrefo. ¿Qué diferencia hay? En el Antiguo Testamento está escrito en hebreo. Y en el Nuevo Testamento en quiere decir volverse atrás o darse vuelta. Es lo mismo. ¿Sí? Nada más que cambia el idioma. En Hechos 3:26 dice, a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Vamos a ver mucho de esto en la conversión en la que nos toca hoy, que es la justificación, la unión con Cristo, de esto, que habiendo levantado a su Hijo, Cristo no quedó muerto, Cristo resucitó. ¿Sí? Y eso completa la obra de la conversión. Si solamente Cristo hubiese muerto, no podríamos estar convertidos, porque no hubiese vencido la muerte y no hubiese vencido el poder tener una nueva vida en Él. ¿Se entiende? O lo hago entender, mejor dicho, porque por ahí. La naturaleza de la conversión tiene dos aspectos. Que es lo mismo, acuérdense, fíjense que esto le va a servir para que presten atención, porque les va a hacer lo mismo que la otra tarea casi. Porque tiene lo mismo que lo anterior. Yo me aparto del pecado, pero me tengo que acercar ¿a quién? A Dios. Porque si yo simplemente me aparto del pecado y trato de cumplir de acuerdo a mis fuerzas, vivir apartado del pecado, pero en mis fuerzas, no es agradable a Dios. Yo tengo que vivir una vida llena del Espíritu Santo. Dice, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y el que busca del Señor, ¿no es cierto? El que quiere del Señor tiene que acercarse a Dios, porque si no, es un fariseo más. Un sepulcro blanqueado, ¿sí? Que quiere mostrar una apariencia, pero en realidad no está lleno de Dios. Está esforzándose, como que se aparta del pecado. Yo cumplo. Decía el joven rico, ¿se acuerdan? Yo cumplo tal cosa, yo cumplo tal otra, yo cumplí tal otra, yo cumplí tal... Pero cuando el Señor dice, bueno, pero seguime, deja todas tus riquezas, seguime, no pudo hacerlo. Entonces, la conversión lleva estos dos aspectos igual que el arrepentimiento. Es apartarse del pecado, pero volver a acercarse a Dios. En Hechos 3:26 dice, a vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os... En el texto que leímos recién. Los bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Nos apartamos para salir de la maldad que teníamos. En Hechos 9:35 dice, y le vieron todos los que habitaban en Lid y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. ¿Por qué le vieron? Porque estaban todo el tiempo cerca. Estaban todo el tiempo cerca del Señor y de los hermanos. ¿Sí? En Hechos 14:15 dice, diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Es decir, que nos acordemos siempre que nos tenemos que convertir, arrepentirnos, volvernos.
y que se evidencie la conversión, porque nos arrepentimos de verdad. Si no hay conversión es que tenemos el arrepentimiento de emocional nada más, ¿sí? El metamelomai o el naján. Nosotros tenemos que convertirnos para que se vean esas obras, ¿sí? Entonces se convirtieron acá de las vanidades, de las cosas vanas de la vida, de los ídolos, y se vuelven al Señor. La presuposición de predicar esta doctrina, acuérdense que es enseñanza, ¿no? Esta doctrina es que el hombre está marchando en dirección equivocada, ¿sí? Tenemos que volver, en la flechita esa que intentamos hacer ahí con el vaso. Este acto de volverse es de las tinieblas a la luz, del poder de Satanás a Dios y de los ídolos al Dios vivo, ¿sí? Entonces, nos apartamos del pecado, nos acercamos de las tinieblas a luz, de Satanás a Dios y de ídolos al Dios vivo. Y recuerden cuando hablamos de ídolos que no es simplemente las estatuitas, ¿no es cierto?, las cosas que nosotros consideramos de ese ídolo, sino todo aquello que esté más importante en nuestro corazón que las cosas que Dios quiere hacer en nosotros, ¿sí? Si todo aquello que esté impidiendo por ahí el amor a un familiar muerto, hay mucha gente cuando uno predica el evangelio que su amor por la persona muerta hace que no puedan ver al Señor, porque se aferran tanto a esa persona muerta que no pueden ver al Señor, ¿no es cierto? Eso se convirtió, por ejemplo, en un ídolo, para esa persona. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, verdad? Hechos 26:18 dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, y para que reciban por la fe que es en mí. Ven que está ahí, por la fe, está relacionado, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados, que eso también lo vamos a ver. Hoy no, pero eso también es importante, herencia entre los santificados. Ya lo voy a explicar en otra clase, por eso no se lo explico ahora en este momento, pero fíjense que tenemos que tener fe y pasar de tinieblas a luz y de la potestad de Satanás a Dios. Está clarito en el versículo bíblico. Acuérdense que siempre va, ¿quién daba? En la otra clase lo vimos eso. ¿Quién era el documento inspirado? ¿Cuál era el documento inspirado? La palabra de Dios, la Biblia. Y si yo hablo, tengo que hablar no solamente de mi experiencia o de lo que yo sé, podría decirles, porque esto dice la palabra y no leer la palabra. No. Esto está avalado con Hechos 26:18. ¿Se entiende? El documento inspirado, que es la palabra de Dios, la Biblia, tiene que decirme lo que yo le estoy diciendo. Si dice algo contrario, ustedes me dicen, Vilma, fíjate ahí, o yo lo entiendo distinto, y tienen toda la libertad, porque no soy la que más sé. Soy simplemente, en este momento, la que estoy acá al frente, pero acepto lo que ustedes me digan, ¿sí? Entonces, ahí vemos clarito, entonces, que tenemos que volvernos del pecado, pero acercarnos al Señor. Quiero que les quede claro esto, que es como el arrepentimiento. Es volverse del pecado, pero acercarse al Señor. No hay forma. No hay forma de poder, ya lo vamos a ver hoy en la justificación, de que el Padre nos vea, nos reconozca como sus hijos si nosotros no nos hemos acercado a Él. No hay forma. No hay forma, ¿sí? En 1 Tesalonicenses 1:9 dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Es decir, que una de las cosas que lleva a la conversión es servir al Dios vivo, ¿sí? Es uno de los frutos que se van a manifestar. Si yo me acerqué a Dios, inmediatamente o al tiempito nomás voy a querer servir al Señor, porque es como algo que me marca el Señor, el decir, Señor, yo quiero bendecir a otros, ¿sí? Yo quiero llevar tu reino a otros, yo quiero estar ahí para lo que vos necesites. Y recuerden siempre que esto es por amor, ¿eh? No hay obligación, no tenemos que hacer nada. Dios lo hizo todo por nosotros, pero esto viene por amor, viene en nuestra vida porque el Espíritu Santo nos habita y viene por amor al Padre, porque el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo son uno, y eso está en nosotros y vamos a servir, ¿sí? No hay forma que no sirvamos. Algo que quería decir acá no me acuerdo ya. Me pasé de charla y me olvidé.
Dice, la conversión en la Biblia parece ser un acto del hombre y una obra de Dios. Igual que el arrepentimiento, ¿sí? Nosotros nos tenemos que arrepentir nosotros. Nosotros tenemos que convertirnos nosotros. Es decir, que por eso dice que es un acto del hombre. Pero en realidad, el que está obrando, que nosotros podemos arrepentirnos, que tengamos fe, que podemos convertirnos, es el Espíritu Santo. Por eso la necesidad de acercarnos. Con respecto al otro texto que le quería decir, es que dice, sus ojos tienen tinieblas, ¿sí? En este tiempo, yo el otro día le decía al pastor Alex, y no sé qué estábamos predicando, o qué estábamos hablando, que ya me olvido los días, pero de que es importante esto, orar todos los días por la gente de más fuerte, por nuestros vecinos, por nuestros familiares, por nuestros amigos, por las personas que amamos, que todavía no conocen al Señor, para que sean abiertos sus ojos. Y su mente, dice también otro texto, está entenebrecida. Es decir, las tinieblas que hay para que no puedan ver al Señor, las tinieblas que hay para que no puedan entender la salvación, las tenemos que orar. Mucha gente ha orado por nosotros, por eso es que hemos entendido. Y por eso es que hemos podido decirle al Señor, Señor, yo quiero de vos, ¿sí? Entonces, el otro día decíamos que era para quiénes, para algunos, era para todos, ¿sí? Entonces las maestras de la escuela bíblica tienen un trabajo hermoso en sus manos. La gente de la escuela del barrio El Salto tiene un barrio, sí, también un barrio hermoso, porque el Señor va a hacer cosas lindas, ¿no? Porque sea hermoso, el Señor va a hacer cosas tremendas. Pero tenemos ahí para predicar a esos niños, para que se les sea revelada la palabra, y ellos que tienen más fe, una fe que les acompaña de natural, pero el Espíritu Santo los llena a su vez, pueden ser cada vez más salvos. Yo estoy orando por mi par porque tenemos muy pocos allá, ¿no? Son 3 y no creció los números del niño todavía. Pero está buenísimo que podamos estar orando por la gente, para que se abran sus ojos, se corra toda tiniebla y la mente entenebrecida sea iluminada por el Espíritu Santo, ¿eh? La conversión en la Biblia parece ser un acto del hombre y una obra de Dios. En Jeremías 31, 18 y 19 dice, escuchando he oído a Efraín que se lamentaba. Me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido. ¿A quién está diciendo eso, Jeremías? A Dios. Porque tú eres Jehová, mi Dios. Porque después que me aparté tuve arrepentimiento. Y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí porque llevé la frente a mi juventud. Es decir, ahí vemos, ¿no es cierto?, que es una obra de Dios, pero es algo que el hombre tiene que hacer. Yo puedo recibir a Jesús en mi corazón y quedarme con eso nada más, pero nos estamos invitando a la gente, porque yo sé que ustedes, muchas de estas cosas ustedes ya las saben, pero está bueno que aprendamos para poder transmitirlo, para poder hablar a otros, ¿sí? La invitación es esta siempre, siempre es que no se queden con el primer paso de decir, Señor, te abro mi corazón, entra en mi corazón, sino que puedan ir creciendo en la gracia para arrepentirse. Y bueno, y acá dice, reconocí mi falta, herí mi muslo, bueno, dice golpeó, ¿no es cierto? No hace falta que nosotros nos hagamos nada, ¿eh? Simplemente creer. La palabra conversión es usada en la Biblia para describir dos clases de experiencias cristianas. Se refiere a la experiencia cristiana inicial del pecador en volverse al pecado a Dios para la salvación, y se refiere a la experiencia del cristiano extraviado que se da vuelta y vuelve a su Padre Celestial, ¿sí? Están esos dos sentidos de conversión. Yo me convertí cuando me entregué al Señor y me di cuenta de que estaba caminando para allá y dije, no quiero drogarme más, no quiero alcoholizarme más, no quiero mentir más, no quiero ser gritona, no quiero ser estafadora, no quiero caminar para allá, ¿sí? Como el primer llamado, ¿sí?, de la conversión, esa experiencia inicial. Pero también nos debemos volver todos los días, ¿sí? Convertirme todos los días. Y algunos se extravían directamente, que se van, después tenemos que orar para que vuelvan. Dice que si nosotros hacemos que algún hermano vuelva, dice que se cubren multitud de pecados.
Es, Santiago debe ser. Sí, Santiago 5:20. Entonces, hermanos, tenemos dos metas en esta clase de hoy que tenemos que irnos con eso. Es que podamos hablar con la gente para que sea abiertos sus ojos, con luz, la mente en el cielo tenga luz, y para que los que se fueron del Señor, que están extraviados, que no están viviendo de acuerdo al Señor, los puedan volver otra vez, puedan volver. Y bueno, acá están dos versículos bíblicos que apoyan eso que estamos diciendo. Hechos 3:19 dice: así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y eso le podemos decir a la gente, que vienen tiempos de refrigerio, tiempos de descanso, tiempos de alivio, tiempos de bienestar, ¿sí? Y en Lucas 22:31-32 dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y que una vez vuelto confirma a tus hermanos. Ahí está hablando de Simón Pedro, ¿sí? Que el enemigo lo pidió para zarandearnos, y a veces como que nos hace extraviar, ¿sí? Del propósito del Señor, del llamado del Señor. Por eso es convertirnos, volver, ¿sí? Volvernos. Y yo diría que todos los días nos estemos convirtiendo. Digamos, nos levantemos y digamos: Espíritu Santo, ¿qué me querés hablar hoy? Para que yo tenga un corazón cada vez más agradable y conforme a tu corazón. Y hay algo tan hermoso de poder decir, bueno, no sé si todos pueden, ¿no? Pero es tan fácil y tan hermoso deleitarse en el Señor. No sé, yo me levanto y ya me agarro una sonrisa y yo me deleito en vos, Señor, porque estás conmigo, no me dejas sola, me sacas los miedos. Te despertaste. Te despertaste. Claro, estoy despierta espiritualmente. Pero tenemos esa gracia los cristianos, de poder estar cerca. Pero ¿saben qué? Todos los días, o casi todos los días, cuando no me llama la atención es porque yo no estoy atenta, porque si no, todos los días me tiene que decir algo el Espíritu Santo: convertite de esto, vida. Convertite de esto, vida. Sí. ¿No? Entonces es como que me viene ese arrepentimiento para decir: bueno, dejo lo que estoy haciendo, Señor, y me vuelvo a hacer lo que es correcto. Lo que a vos te agrada, lo que a vos te hace que sea lindo estar conmigo, ¿sí? Yo digo, es tan feo, no sé si les ha pasado alguna vez, tan mal lo que voy a decir, pero uno dice: ay, tengo que soportar a esta persona que no me hace bien, porque realmente todo el tiempo me está diciendo cosas que no me entristecen, no me hacen bien, ¿no? Y digo yo: Señor, que no te pase eso conmigo, que no te sea molesta yo, sino que realmente puedas agradarte de estar conmigo, que te pueda hacer dulce estar conmigo, que te pueda hacer lindo escucharme, o que puedas saber que tenés un corazón dispuesto a escucharte también a vos, Señor, y poder realizar lo que vos querés que yo haga, ¿no? Amén. Como equipo de Dios que somos, ¿sí? Acuérdense que siempre digo esto porque me encanta que sepan que somos equipo de Dios, ¿sí? Los resultados de la conversión. Nuestros pecados son borrados. Ahí lo leímos hace un ratito, ¿sí? No, por eso no lo puse de nuevo. Nuestros pecados son borrados. Yo digo, no sé si alguna vez les pasó, a mí no me hizo tanta claridad como a mi papá. Yo me acuerdo que mi papá estaba con una enfermedad, una pierna, y él no era cristiano, no sabíamos nada de Dios, y él estaba en su ser interior preguntando cuál sería la verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad es esto, la verdad es aquello, la verdad son... Porque también teníamos familia mormones y teníamos familia... ¿Cuál es la verdad? Porque yo no sé cuál es la verdad, le decía él a Dios, ¿no? Y él estaba trabajando y no se podía levantar y estaba así como la Cristi hoy, así en silla de ruedas, pero voy, dice, no. Mi papá tenía un problema grave que no podía casi caminar, y él era carnicero, en esa época tuvo que dejar la carnicería, y bueno, y hacía unos fiambres por poder, aunque sea sentarse, ir despacio, y bueno, no podía hacer otra cosa, ¿no? Y dice que en eso que estaba, él le dijo: Dios, si vos fueras real, yo me sanaría ahora. Dice que él se levantó, fue a hacer los fiambres que tenían cocinando, porque los cocinaban con una temperatura extra, va, vuelve, y se da cuenta que no le dolía nada. Entonces se larga a llorar. Y en eso que se larga a llorar, ve en la pared
eso me contaba, yo siempre me quedé así, porque a mí no me pasó tan así, ¿no? Vio en la pared una película de toda su vida, porque dice que él se creía una persona justa y buena, y era muy bueno mi papá, la verdad que eran personas muy buenas, pero no valía para Dios el esfuerzo humano o la bondad humana simplemente, necesitaba ser salvo, necesitaba entregarse a Cristo, necesitaba ser limpio y borrado de sus pecados, y si él no los reconocía sus pecados, porque se pensaba una persona justa, no había remisión de pecado, no había cómo perdonarlo, porque para perdonar tenemos que arrepentirnos, ¿se acuerdan? Y el Señor le mostró todas las cosas, yo tenía 10 años y él solamente me dijo, yo lo único que te puedo decir a vos, me dice, es que Dios me dijo que yo me equivoqué y fui pecador porque iba y mataba a los pajaritos o agarraba a los pajaritos y los encerraba en una jaula. Dice, hasta eso me mostró Dios que es pecado. Él se arrepintió y deseó, dice, haber nacido de nuevo. ¿Alguna vez algunos de ustedes quisieron nacer de nuevo? Que toda su vida se borrara. Bueno, eso es la conversión. Qué maravilloso. Saber que nacemos de nuevo. Sin ninguna cosa que nos pueda perseguir. Y si nos quiere perseguir, la tenemos que reprender y echarla fuera. Amén. Porque Dios murió por nuestros pecados y por la culpa. Amén. Entonces somos libres, tenemos una vida nueva y tenemos esa hoja para escribir una historia nueva. Amén. ¿Sí? Una hoja intachable. Ahora, como somos humanos, decía el capítulo otro día, tenemos que arrepentirnos todos los días. Y sí, todos los días tenemos que arrepentirnos, todos los días tenemos que bañarnos, todos los días tenemos que lavarnos. Yo lo entendí a Carlitos cuando preguntó que él no se considera pecador ahora, ¿no es cierto? Que si no se considera justo. Cuando tenemos la salvación realmente somos justos. Ya no somos de la familia de los pecadores. Y ayer cuando hablaba el texto, ¿quién fue que yo te dije anotarlo en la prédica? Flavio estaba predicando. Dice, ya no somos pecadores. Ahora, como tenemos naturaleza pecadora, sí tenemos que ir todos los días al Señor y todos los días lavarnos con su sangre y todos los días que le estoy diciendo yo convertirnos. Pero ya dejamos de tener título de pecadores, sino somos justos, pero ya lo vamos a ir viendo ahora, ¿no? Porque todavía no llega a esa parte, un proceso de santificación, de limpieza, de arrimarnos cada vez más a la glorificación, que son otros temas que siguen, ¿no? Pero todavía no llegamos a esa explicación. ¿Me van comprendiendo a pesar que voy así? ¿Sí? Dice, recibimos una herencia entre los santificados. Esta herencia entre los santificados la vamos a explicar bien ahora cuando venga santificación, la clase que viene. En Hechos 26-18 dice, para que abra sus ojos, para que se convierta en la primera luz, el mismo que hablamos hace un rato. ¿Sí? Recibimos discernimiento espiritual. Uno de los resultados que tenemos por convertirnos es que empezamos a discernir espiritualmente. Segunda de Corintios 3:16 dice, pero cuando se convierten al Señor, el velo se les quita. Es como, siempre es muy fácil este ejemplo. Si nosotros apagáramos la luz ahora, nosotros no veríamos muchas cosas. ¿Sí? Veríamos entre sombras, porque está algunas luces que no podemos apagar, el uso de cablitas, o los brillitos estos, capaz que vieran. Pero cuando nosotros prendemos la luz, ¿qué pasa? Empezamos a ver todo. Yo estos días que me estoy poniendo más viejita, yo veía muy perfecto, ¿no? Y ahora no estoy viendo tan perfecto. Cuando me pongo los lentes, yo dije, ¡wow! No pongo los que son de cerca. ¡Wow! Y empiezo a ver todos los detalles que no veía cuando estaba mirándola así simplemente, ¿no? Es como que con los lentes veo todos los detalles. Entonces, eso es lo que está hablando del discernimiento espiritual. Yo empiezo a darme cuenta de cosas que antes no me daba cuenta. ¿A alguno le pasó cuando se convirtió al Señor? Se empezó a dar cuenta que lo que estaba haciendo no estaba tan bien. Y nos empezamos a dar cuenta cada día, hay cosas que venían por costumbres familiares que no eran malas. Tal vez no eran malas, pero eran costumbres. Y Dios quería cambiarlas. Entonces, ese viene el discernimiento espiritual, esa luz que se nos hace cada vez más grande, como que se nos aumenta con los lentes del Señor y podemos ir viendo todas las cosas. Empezamos a discernir, se nos quita el velo, eso que impedía que nosotros viéramos. Sí, Carlita. Hablando de eso, tenía un amigo
ahí en Chilecito que convertidos, o sea, poco tiempo, ¿no? Y bueno, nosotros solíamos jugar todos los, mejor si los lunes, martes, fútbol. Y caminábamos mucho, era como caminar de aquí, allá, de Barrio de Salto, para ir a la cancha. Y este chico decía mucho más palabras. Era nuevo, ponerle 6 meses. Y le digo, Petice, le digo, qué feo que digas tantas malas palabras. No, no sé, yo no me he dado cuenta. Gracias por decirme. Y después de ahí Empezó a orar para poder dejar de decir más palabras. Está bueno. Por ahí nos alumbra, ¿no es cierto?, el Señor con la palabra, con el mismo Espíritu Santo que nos habita, y por ahí con algún hermano que está lleno de la presencia del Señor y nos habla. Nos coloca en un nuevo servicio y nos da una nueva esperanza. En 1 Tesalonicenses 1, 9 al 10 dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros de manera en que nos recibiste. Bueno, ya lo leímos este texto, ¿sí? ¿Qué vemos ahí? El servicio de empezar a ser hospedadores, de recibir hermanos, de convertirnos de las cosas que estaban mal, de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo. Y ellos en esa época, ¿qué hacían los hermanos? Se ayudaban unos a otros, compartían el pan, hacían oraciones en la casa, ¿qué? Vendían las cosas para ayudarse, para tener todas las cosas en común, ¿sí? Podría haber citado ahí Hechos 2:42. Y ahora viene unión con Cristo. Este tema para mí es supremo, y si me ven llorar, no se preocupen y no se asusten, porque para mí es maravilloso. Yo traje agua, pero no era porque tenía tantas cosas. Estos somos nosotros, ¿sí? Con el permiso del Señor, yo voy a decir algo. Estos somos nosotros, ¿sí? El agüita. Y vamos a hacer de cuenta que el juguito, este polvo, es el Señor, ¿sí? Nosotros le vamos a decir al agüita, ¿vos querés del Señor? Nos estamos diciendo, Vilma, ¿querés del Señor? Y yo decía, sí quiero. Entonces, nos empieza a llenar y llenar y llenar y llenar y llenar. Bueno, cada día más, cada día más. Acá me queda escaso el sobrecito, ¿no? Y empieza a pasar algo hermoso, que yo digo, ¿dónde está el agua? Acá. ¿Y dónde está el polvo? Acá. Es decir, que Emmanuel, que recibió el Espíritu Santo, que recibió a Cristo, tiene el Espíritu Santo adentro. ¿Sí? Y ahora, ¿vos te das cuenta cuál es el agua y cuál es el jugo? ¿El polvo? No. Está hecho una sola cosa. ¿Y quién recibió el cambio acá? El jugo, ¿no? El polvito, ¿no? El polvito también. Entonces es maravilloso saber esto, que cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, entra a vivir adentro nuestro el Espíritu Santo, ya no debería haber tanta diferencia, ¿no? Entre nosotros, de que se vea agua y se ve el polvito separado. Somos uno. Ahora, esa unidad me afecta a mí, pero afecta al jugo, el polvo. Esa unidad afecta a mí, Vilma, pero afecta a Cristo. Ya lo vamos a ir explicando, ¿sí? Ahora, hay expresiones que yo puedo decir, el jugo en polvo está en el agua se unió con el jugo, ¿sí? Yo puedo ir teniendo expresiones así como para hacerles ver a ustedes que sí, está todo junto. Si yo le doy a Emma que tome, va a servir gusto a jugo, ¿sí? Entonces, que nuestra vida, cuando nos vean o cuando nos tomen, por así decirlo, puedan ver a quién, a Cristo. Puedan ver a quién, al Espíritu Santo. Puedan verlo, ¿sí? Puedan gustarlo, por así decirlo. Ahora, venga, te pido un favor. ¿Podés separar el polvo otra vez y me lo pones acá, por favor? Dale, pones el polvito acá. ¿Cómo que no se puede?
¿Estás seguro? Esa unión es para siempre. Amén. ¿Sí? Y hay una sola cosa que ya lo vamos a ver que lo puede separar. Si yo hago del jugo hago una decantación y hago un calentamiento, y yo, por ahí se separa. Va a quedar un poco de cosas, no va a ser la misma agua, pero capaz que yo una decantación, un proceso químico pueda lograr, o físico, no sé qué sería, químico, ¿no? Gracias, ¿no? Capaz que yo pueda lograr separarlo, pero sería muy difícil. Entonces, esto es la unión con Cristo. ¿Sí? Ahora vamos a ir viendo los versículos bíblicos y todo lo que implica que hay una base, ¿no es cierto?, que Dios quiere para nosotros, pero esto quería ejemplificarlo porque le decía el Señor, ¿cómo hago para que lo entendamos mejor? ¿Sí? Y me dio ese ejemplo. Entonces yo digo, bueno, vamos a hacer ese ejemplo. El jugo, la botella, en este caso seríamos nosotros, la botella por sí sola no puede separarse del jugo. ¿Quién lo puede hacer? Alguien supremo, en este caso vos, haciendo un proceso químico, etc. En el caso nuestro, Dios es el único que no quiere. No, claro, pero Dios como podría separar. No, pero ni siquiera ni siquiera porque quiere. Él está ahí Él está adentro, entonces ni siquiera quiere. Ni siquiera quiere, mira vos. La botella por sí sola no. Pero la botella, el agua no puede, ni el jugo tampoco, a no ser que, bueno, pasar ese proceso químico, ¿no? Pero, ¿saben qué? Dios nunca va a querer. ¿Se acuerdan algún texto que pueda decir esto? Porque yo sé que son la mayoría de cristianos comprometidos con el Señor. Que diga que nada nos puede separar. Dice que nadie nos puede separar del amor de Dios. Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, ni lo alto, ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni potestades, ni principados nos podrán separar del amor de Dios. Esa unión es para siempre. ¿Sí? Nada lo puede separar. Ya después les voy a decir por qué yo dije un proceso químico podría separarlo, porque hay algo que nos puede separar del amor de Dios. Nosotros mismos. Nosotros mismos seríamos el proceso químico que tendríamos que hacer un montón de cosas para separarnos del jugo que está ahí, pero yo les digo que el agua esa queda marcada a pesar de que lo separemos y que hagamos un proceso químico, queda, ¿no? Ahora, es grave querernos separar. El quererse separar es vivir un infierno, porque el infierno es vivir separado del amor de Dios. Sí. Quería decir algo que me contaba un chico que él conoció al Señor y se apartó por muchos años, y una de esas fue a un lugar en banda y hacían sacrificio, y estaba el pai ahí queriendo matar la gallina, y dice que bueno, estaba mirando y se paró y lo miró fijamente, no sé qué le dijo, y los que estaban ahí lo sacaron afuera y le dice, ¿qué pasó? Y dice, ¿van a matar a mí? No. Le dice, porque dice, tenés como una vestidura blanca que él no puede hacer sacrificio. Dice, y ahí me enteré, dice, de que Dios me habitaba ahí, y él se volvió a enseñar. Saben que de eso hay varios casos. Y Nelly Páez es uno de los casos que tenemos acá en la congregación. Ella recién se entregaba al Señor, no tenía mucho conocimiento, pero ya la vida del Señor está, porque cuando nosotros le abrimos el corazón, entra a vivir el Espíritu Santo. Y dice que la llevaron y fue ella a una escuela de espiritismo y la sacaron volando. Le dijeron, te vas de acá, porque no podemos hacer nada, porque vos estás acá y no podemos hacer nada. ¿Qué tenés? Bueno, entonces ella siempre lo cuenta, Nelly. Así que alguna vez cuando la vean a Nelly, porque ahora está cuidando a su hermano, por eso no puede venir, pero cuando la vean a Nelly, pregúntenle. Pero yo creo en Omarcito y en lo que está contando Omarcito también. Es verdad. Y yo sé que es verdad. Los hechos de la unión del creyente con Cristo. Esta unión está enseñada por ciertas declaraciones y expresiones. Y ahí tenemos un montón de escrituras. Si ustedes quieren las leemos. Dice, en Cristo.
Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Están en Cristo, están en Cristo. Yo digo, qué hermoso, ¿no? Acá sería al revés, yo puse el jugo adentro del agua, sería como que ahí está, nosotros nos ponemos adentro del jugo. Estamos en Cristo, ¿sí? ¿Saben que yo un día digo, ay, que no... ¿Vieron cuando les agarra miedo de decir que ha sido una herejía? Porque estaba en la reunión de mujeres y yo, miren cómo sabe, como acá andaba, digo, ahí para el otro, cantando, qué sé yo. Y el Señor me dice, sos parte de la Trinidad. Y yo me quedé así, porque a mí me encanta el tema este de ser uno con Cristo. Pero yo dije, ¿ser parte de la Trinidad? Viste, como que me quedé ahí. Y bueno, y mirando a Juan, y mirando, y estudiando a Juan, porque es que realmente estamos en Cristo. Y estamos siendo parte de la Trinidad. Somos uno en Él. Y si somos uno con Él, somos parte de la Trinidad. ¿Se dan cuenta? Lo tremendo que es, que a veces nosotros, sus hijos, no nos damos cuenta de esto. Yo no me doy cuenta y yo digo, Señor, revelame. Esto es una verdad muy grande, que si la iglesia nos damos cuenta, sus hijos nos estamos dando cuenta, que somos uno en Él, que estamos en Cristo. Estamos en Cristo. No hay forma que vivamos conforme a nosotros queremos. Nos podemos equivocar, porque somos humanos y Él lo sabe. Tenemos necesidades humanas y Él lo sabe, porque Él fue humano y Él no se equivocó, pero Él sí sintió nuestra necesidad, ¿sí? Pero ya no estamos en Cristo, no estamos conforme a nosotros mismos, estamos en Él, ¿sí? Y no andamos conforme a la carne. ¿Qué quiere decir eso? Que no vivimos en pecado, hermanos. Nos podemos equivocar. Nos tendremos que arrepentir si nos equivocamos, pero ya no es que estamos viviendo todo el tiempo para ese pecado. Estamos tratando de decir, Señor, Espíritu Santo, llename para que yo no viva en pecado, ¿sí? Para poder vivir como Él quiere, que es en Espíritu. Por eso les decía que es imposible vivir conforme al Espíritu si nosotros simplemente nos alejamos del pecado y no nos acercamos a quién, a Dios. Y si no hacemos de Dios el ser uno con Él. Si no nos damos cuenta de esto, es como que no tenemos la victoria de hijos de Dios. ¿Saben cuántos años viví como cristiana fracasada? Porque yo decía, quiero vencer este pecado y no puedo, y lloraba y me arrepentía o me tiraba al piso. Me levantaba de ahí y nada, hasta que entendí, porque el Espíritu Santo me dijo, ¿por qué no me dejas a mí obrar? Por supuesto me sigo equivocando, hermano, ya se me equivoco siempre, ¿no? Pero vivo en Cristo. Y yo trato ya no de vivir por mi fuerza, porque cuando quiero vivir por mi fuerza, seguro que me convierto en el monstruito que soy, sino digo, Señor Espíritu Santo, llename y quiero vivir conforme a tu Espíritu, porque es la única forma de agradar al Padre. Fíjese que dice, yo en ellos. El Señor en todos los que amamos a Él, lo amamos a Él. El Señor en todos aquellos que estamos queriendo de Él, ¿sí? En todos los que le aceptamos en nuestro corazón. Juan 17:23 dice, yo en ellos y tú en mí. Fíjense, cuando yo sentí que era parte de la Trinidad que no me había dado cuenta, con esto no hay ni duda. Yo en ellos y tú en mí. El Padre en Jesús y nosotros en Él. ¿Sí? Y Él en nosotros. Para que sean perfectas en unidad. Y acá, hermanos, yo les voy a pedir por favor que oremos y clamemos. Otro pedido más, miren, otro pedido más. Porque me duele el corazón que hablamos de unidad entre las otras iglesias y cuando tomamos la Santa Cena hablamos de que somos un cuerpo, pero sin embargo tenemos bronca con los hermanos de otra iglesia. No queremos que prospere. Estamos chumpeando a ver qué están haciendo para hacer lo mismo. Hermanos, somos uno. En ellos también somos uno. Enseñemos a los viejos a los jóvenes y los jóvenes que cada vez más tengan estas ganas de ser uno. Pero uno de verdad. No que estemos diciendo que somos uno y no hagamos esto. Porque dice,
perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Como también a mí me has amado. Está diciendo Dios al Padre. Yo digo, este tema es maravilloso. El ser uno en Cristo es maravilloso. Señor Espíritu Santo, vamos a orar. Señor Espíritu Santo, te pedimos que tú nos estés revelando en esta clase, pero mañana, pasado, Señor, queremos empezar a darnos cuenta, Señor, y que eso que me queda bueno un poquitito, Señor, yo quiero más, Señor, quiero más. Señor Espíritu Santo, vivir llena, saturada de tu presencia, Señor, embriagada de tu presencia, de tu Espíritu, Señor. Señor, en unidad con mi hermano, en unidad verdadera, Señor, donde no hay celo, no hay envidia, no hay esa disensión, no hay disolución, no hay cosa que nos quiera hacer mal, Señor. Señor Espíritu Santo, acá nos ponemos delante de tu presencia, Señor. Estamos estudiando la salvación tan grande y parte de la salvación es ser uno con vos. Señor, es grandioso, es maravilloso, Señor, que podamos entender y que estas cosas nos vengan todo lo que hay de las bendiciones espirituales, Señor. Señor, nos ponemos delante de tu presencia. Amén, Señor. Amén. Dice, que se une con el Señor, como el culto se une, Señor, con el agua, acá al revés. El agüita se une con el jugo, Corintios 6:7, pero el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Y eso ya lo sabemos. Dijimos que la forma de la salvación viene cuando el Espíritu Señor se une con nuestro espíritu y empieza a tener vida. No la vida que respiramos simplemente, porque toda la gente tiene vida, ¿no es cierto? Pero la vida del Espíritu solamente se logra cuando el Espíritu Santo se une con nuestro espíritu. Es por el Espíritu. Claro, es por el Espíritu. Criados en Cristo Jesús, porque somos hechura suya, creados en Cristo. Fíjense, ¿cómo que somos hechura suya? Nosotros recibimos al Señor y empezamos a ser moldeados y formados a su imagen. ¿Sí? Nosotros fuimos moldeados, el ser humano, ¿no es cierto? El Señor lo moldeó a Adán del polvo y le sopló aliento de vida, ¿no es cierto? Nosotros somos ahora la hechura de Cristo. Somos igual a Cristo. Y todo lo que Cristo pasó, nosotros lo pasamos. ¿Sí? Ahora, Él, gracias a que venció la muerte y fue santo, ¿no? No pensó nada malo, no hizo nada malo, pero somos su creación. Estamos creados en Cristo, estamos creados de acuerdo a su imagen. ¿Sí? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, cuando recitamos este versículo, que es común que lo recitemos, recordémonos que es porque somos hechos a su imagen. Y el Espíritu Santo dice que Dios envió a Jesús en Hechos 10:38, que Dios envió, el Padre Dios envió sobre Jesús el Espíritu Santo y poder, dice. Y pudo hacer, dice que anduvo sanando enfermos y haciendo muchos bienes. ¿Sí? Entonces, eso mismo nos pasa a nosotros. ¿Sí? Nosotros, nos viene el Espíritu Santo, podemos pedirle y poder. El Señor, danos el poder también a nosotros. ¿Sí? Y que caminemos esas buenas obras, porque sola de esa manera las podemos hacer. ¿Sí? Si tenemos buenas obras simplemente por ser buenos, no sirve. Hay personas, yo les digo, hay personas que decir lo único que les falta es ser salvos. Hay personas maravillosas que hay. Y ayudan a esto, van para allá, van para aquel lado, visitan enfermos, llevan ropa, dan de comer. Son bellísimas personas, pero les falta la vida del Espíritu. Les falta la vida del Espíritu. Entonces, nosotros tenemos que vivir estas buenas obras, pero a la imagen del Señor Jesucristo. Habiendo hecho, conformados, hechos a su imagen. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Que estamos en Él, Él en nosotros, Él en nosotros, nosotros en Él en el Padre y el Padre en Él. Así que el Padre también está en nosotros, porque si nosotros estamos en Él, el Padre está en Él, el Padre está en nosotros, ¿o no? Sí. Entiendo la analogía perfectamente. Eso no nos convierte en Dios. No.
somos hijos de Dios. Somos uno en él, pero no somos. No somos Dios. Entramos en el círculo, digamos, Trinidad divina. No, claro, la Trinidad ellos son Dios, 3 en 1, ¿sí? Pero nosotros somos hijos de Dios, ¿sí? Hijos de Dios. Sí, pero no vaya a ser que salgan acá diciendo que somos diositos. Bueno, entonces se arma una doctrina nueva y rara, no. Somos todos dioses, no. Somos hijos de Dios, pero ya lo vamos a ver de acá un ratito. Somos hijos de Dios, tenemos todas las bendiciones, ya lo leímos, la bendición en santificación, la herencia en santificación, la herencia en todas las bendiciones espirituales. ¿Se acuerdan que hablamos en la otra clase? Es decir, no somos Dios, pero tenemos toda la misma heredad que Cristo Jesús. ¿Sí? Dice, criados en Cristo, arraigados y sobreedificados en Él. Es otra forma de representar esta unión, como si fuera un árbol o como si fuera un edificio. ¿Sí? Unidos con Él, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también seremos en la de su resurrección. ¿Sí? Unidos con Él. Es decir, que cuando nosotros representamos el bautismo, que ya lo vamos a ver, que es parte del rito que simboliza la unión de Cristo, yo digo, estoy muerta en Cristo, pero estoy resucitada a una nueva vida en Cristo. ¿Sí? No es que simplemente quede muerta ahí, sino que resucité para vivir esas buenas obras. ¿Sí? Andad en Él. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Bueno, y ahí está, que tiene que ver con lo que vimos recién, cómo se representa esta unión en la Biblia. Y ahí está la escritura marcada en negrito, Efesios 2, 20 al 22. Le digo que se los pasé a esto, así que ya lo tienen, hermano. Yo se los pasé antes de la clase. Lo único que yo a ustedes no les copié los versículos, me los copio yo para hacer más rápido. Para ir más rápido. Me encanta que participen, pero se nos hace ver. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, ¿a quién nos compara la unión esa? La unión en Cristo. A un edificio, un templo, ¿no es cierto? ¿Y quién es la piedra principal? Cristo. ¿Sí? Entonces, ese edificio bien coordinado, ¿por qué? Porque la palabra nos va a ir coordinando bien, ¿no es cierto? Cristo y todo lo que es en la palabra y en el Espíritu nos va a ir coordinando bien, ¿sí? Y va creciendo para ser un templo, cualquier templo. Templo santo. Templo santo. Acuérdense, ¿qué era el llamado? Pero el llamado principal, ¿qué decía? ¿El llamado a qué? A ser santo. ¿No? Templo santo. En quien vosotros también sois justamente edificados. ¿Para quién? Para morada de Dios en el Espíritu. Es decir, que el Espíritu nos habita. ¿No? Somos su casa. Ahora, hermanos, Él nos hace vivir en el Espíritu y por el Espíritu. Pero nosotros tenemos que ser completos para el Señor. El cuerpo, el alma, los sentimientos, la mente, es decir, todo lo que tenemos que ir entregando es completo. ¿Sí? Romanos 7, del 1 al 4 dice, ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley? Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, porque la mujer casada está sujeta para la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Entonces ahora la unión de nuestra vida con Cristo, ¿qué está comparando? Primero con un edificio y ahora con el matrimonio. El matrimonio. Entonces, si nosotros nos unimos con Cristo, hermanos, fijémonos de andar en Cristo y con Cristo. Porque si no estamos adulterando espiritualmente. No estoy hablando de por ahí que se casan y se van con otro, no. Espiritualmente, yo estoy unida al Señor.
idolatría. Y la idolatría, por ejemplo, sería un adulterio espiritual. Ahora, si yo ignoro al Señor, también. Si yo me levanto todos los días y hago mi vida y ni lo escucho ni le presto atención, también estoy adulterando con mi tiempo, con mi forma de vivir, mis ganas de no tenerlo en cuenta a Él. ¿Sí? Es decir, que está comparando con un matrimonio. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, el que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. ¿Sí? Es decir, nosotros cuando recibimos a Cristo morimos a las viejas costumbres. Morimos y renunciamos a quien fue el padre de mentira, el Satanás, no sé si tenemos otro dueño ahora. A mí me encanta esto, que si nosotros somos del Señor y estamos en Cristo y unidos en Cristo, no tenemos derecho a decir nada ni siquiera de nosotros mismos, porque somos de Él. ¿Sí? Entonces, cero juicio, cero nada. Nosotros no nos pertenecemos. Juan 6, 51 y 52 dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiera este pan, vivirá por siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces, se compara ahí con el pan. Si nosotros comemos el pan, se transforma en nosotros. Hermano, que esto no piense que la Santa Cena, si yo tomo un pedacito de pan, se transforma en Cristo, porque algunos piensan que se transforma en Cristo. No, no, no. Es como un simbolismo, ¿sí? Es como un símbolo. No es que se transforme realmente en Cristo. Nosotros ya tenemos la vida del Espíritu Santo dentro nuestro. No hace falta que Cristo se transforme dentro nuestro de ninguna manera. Es un símbolo, ¿se entiende? Pero es una forma de expresar esta unión. ¿Sí? Entonces los judíos contendían... Vamos a seguir. En Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto para que separado de mí nada podáis hacer. ¿Para qué servía la fe aparte de convertirnos, de hacernos arrepentir y convertirnos? Permanecer, de permanecer. Estaba la fe que nos ayudaba a permanecer. Y acá no habla de la fe de salvación, sino la fe que nos ayuda a permanecer en el Señor. Y es también dada por el Espíritu. Nosotros tenemos que querer y pedirle, pero el Señor nos ayuda a permanecer. Si no, en medio de tantas luchas y tantas cosas, ¿quién podría permanecer? Nada. Solamente porque el Señor Espíritu Santo nos hace que nos llenemos de esa fe para permanecer. Y acá, ¿con quién compara la unidad? Con una planta de qué? De vid, de las uvas. Y nosotros somos los pámpanos. De eso ya explicó una vez Carlito, estaba espectacular. Si no, después preguntan a Carlito que lo sabe. Efesios 1:22-23 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Nos compara con qué? Con el cuerpo. Somos tu cuerpo. Somos tu cuerpo. Es decir, que Él en este momento tiene cuerpo porque tiene la iglesia en la tierra. El día que la iglesia sea arrebatada no va a tener cuerpo en la iglesia, en el mundo. Entonces el Espíritu Santo se va a levantar con la iglesia. Y la gente que quede va a quedar sin representación del Espíritu Santo y sin gente que esté santificada y gente que lleve el Espíritu Santo. ¿Se entiende? Porque nosotros somos el cuerpo del Señor en la tierra. Qué hermoso esto, ¿no? Nos habita el Espíritu Santo, hermanos. Y el día que nacemos nosotros en la iglesia, no hay Espíritu Santo sobre la tierra. Somos su cuerpo. Sí va a haber, sí le va a dar una posibilidad de seguir arrepintiéndose a la gente, ¿sí? Pero ya es como antes, por la fe y por la justicia de las cosas que van a hacer. Pero no porque el Espíritu Santo esté dentro de ellos. Sí, ¿qué me quería decir? Vieron que en el Antiguo Testamento cómo eran justificados, cómo eran salvados por la fe. Dice, Abraham creyó y le fue contado por justicia, porque creyó. O Noé alcanzó gracia delante, pero no tenían el Espíritu Santo adentro.
Así va a pasar cuando la iglesia sea arrebatada, va a haber gente que quede y el amor del Señor es tan grande que va a haber gente que se va a arrepentir, pero se va a arrepentir por la fe, simplemente, y por hacer justicia y por hacer obras buenas. A un alto precio. El que se convierta en esos tiempos, bueno, va a ser matado, es decir, lo van a matar. Igual va a haber un recordatorio, digamos, de ellos, digamos, sabiendo que alguien les llevó el mensaje algún día, digamos. También. Y no, o sea, lo rechazaron, digamos. Claro, es porque lo habían rechazado, pero Claro. todavía el amor del Señor sigue. Por eso, Debo la otra vez dijo que yo lo estoy repitiendo, que podamos dejar palabras por todos lados, escritas en algún lado, en cuadritos, en qué sé yo, cosa que si nosotros nos vamos, la gente pueda leer y pueda tener la posibilidad de decir, esto para mí yo lo quiero, se fue lo que yo amaba, me vuelvo, y quiero eso, que tenían ellos, ¿no? Pero va a ser a un alto precio, va a ser a un alto precio. Los templos van a quedar como señal También. física. Sea que no lo tiren abajo porque están quemando y tirando iglesias a los locos. Pero sí, también. Juan 17:21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Es decir, que nos estemos dando cuenta que somos uno, ¿no? Que estamos completos en él, como decía el texto anterior. Ay, ¿qué hora es? Las 9, Ah. 9 y 10. Muy bien. ¿Por qué ahorita está simbolizada esta unión? El bautismo dice: yo muero en Cristo, resucito para Cristo en una nueva vida. Estoy sepultado y vuelvo a nacer, vuelvo a vivir a una nueva vida. ¿Sí? Y esto hablamos, es maravilloso, y los tienen en Romanos 6, del 1 al 5. Y la comunión se le llama al partir el pan y tomar el vino. Eso también dice que tenemos que hacerlo todos los días, todo el tiempo, recordando su muerte, ¿sí? Y que Él murió por nosotros, resucitó. Y esto está haciendo ver que nosotros somos uno, porque tomamos de su cuerpo en símbolo, hermano, y tomamos de su sangre, ¿sí? ¿Le hace falta que lea los versículos? No, porque son más comunes. 1 Corintios 10, del 16 al 17 dice: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, el pan que partimos, no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Y acá sí me gusta, esto lo aclaramos a veces en la Santa Cena, pero ustedes recuerden que no podemos tomar la Santa Cena así como... la tomo nomás, la tomo. Tomo la Santa Cena una vez al mes, ella la toma. Ay, qué lindo, tomar y compartir pancito en mi mano, tomar el vinito en mi vasito. A mí no me gusta tanto el vinito, pero bueno. Pero no es eso, hermano. Estoy diciendo, sos uno conmigo. Hermano, sos uno conmigo. Ahora, si yo estoy enojada con Julio, y está la Santa Cena, yo tengo que ir a arreglar con Julio, si lo ofendí. Pero si yo estoy enojada dentro de mi corazón y Julio ni sabe, arreglá vos en tu corazón. Y no le hagas sentir mal a Julio. Así que vos estabas enojada conmigo, ya lo puse mal a él. ¿No es cierto? Si fue algo que pasó en mi corazón solo, lo arreglo con el Señor. Examinamos. ¿Sí? Pero si yo lo ofendí con palabras o algo, sí, voy y le pido disculpas y perdón, porque Él es uno conmigo. No es cualquier cosa. ¿Sí? Todo lo que hacemos en la congregación no es cualquier cosa. Cuando nosotros estamos adorando al Señor, estamos adorando al Señor. Y Él está en nosotros y nosotros en Él. Y Él está en medio de la alabanza de su pueblo. No es cualquier cosa. Para no tomar condenación. ¿Por qué llegamos tarde? No es cualquier cosa el Señor. No es el culto al Señor cualquier cosa. Todos los ritos y los símbolos que tenemos en el Señor no son cualquier cosa. Son santos. Y nosotros tenemos que ser santos. No es cualquier cosa. Ahora, pensemos en esto de la comunión, que está bien, yo estoy enojada acá con Julio y yo lo tengo a mano, y entonces yo puedo acercar a Julio, agarrar la mano, abrazarlo, es mi amigo que lo puedo abrazar, decirle: Julio, mira, soy, ¿cómo se llama? Impulsiva, no está bien que sea impulsiva, que hice tal cosa que no estaba bien, puedo arreglar y él me va a perdonar. Pero no pensemos solamente acá, porque ¿qué dice ahí?
Cuerpo de Cristo. ¿Quién era el cuerpo de Cristo? Nosotros. La iglesia. Y la iglesia no somos nosotros. La iglesia es cita con la vida, la iglesia es Jesucristo el Señor, paz en la tormenta, no sé cuántas otras iglesias ahora. ¿Sí? Entonces, acordémonos de esto. No, tal vez no podamos arreglar con nuestro hermano allá, pero sí arreglemos nuestro corazón. Y después, si estamos muy enojados, que hicimos mal, vayamos y pidamos disculpas. Vayamos y arreglemos con nuestro hermano. ¿Sí? Entonces, se simboliza por el bautismo, por la comunión. Y eso son ritos que hacemos nosotros, como son símbolos que hacemos. Estaría bueno que ahora pronto haya un bautismo, ¿sí, Ale? Un bautismo, y bueno, la comunión, el repartimiento del pan lo tenemos todos los primeros domingos del mes. ¿Sí? Me iba a decir algo. No quería decir. La naturaleza es la unión con Cristo. Yo puse el con ahí también. Porque es una preposición que nos está diciendo que estamos con el Señor. El Señor está con nosotros. ¿Sí? Esta unión es sobrenatural. Juan 14:23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada con él. Y es algo que es sobrenatural, no lo podemos hacer nosotros, no lo podemos inventar nosotros, esto es un milagro. Un milagro de amor de parte de Dios, de decir yo quiero habitar en un hombre, ay Dios mío, Señor, ¿por qué tanto amor? ¿Por qué quiere tener una familia como lo que somos? Y sin embargo, nuestro Padre quiere ser nuestra familia. Y a veces nosotros nos negamos a ser su familia, ¿no? O estamos con el celular en vez de decir, Padre, vos sos mi Padre, yo te quiero escuchar, ¿no? Lo digo así como si fuera una familia que estamos en la mesa y ninguno se habla, a eso me refiero, ¿no? No es que me estoy diciendo que alguien se nos con el celular en la reunión, sino en este sentido de que no le prestamos atención, ¿sí? Es una unión todo inclusiva. Es como esto. Es todo inclusivo. No hay una parte agua, una parte jugo, una parte agua, una parte polvo, una parte... No. Es todo. Así. Todo. Todo. ¿Sí? Dice en 1 Corintios 6, 15 y 7. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? Está fuerte la palabra, ¿eh? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une a la ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Y es fuerte, hermano. Es fuerte. Y la palabra del Señor es así. Nos quiere santos, nos quiere de Él. No nos quiere compartir. No nos quiere compartir. Dice en Apocalipsis 19, 20, me parece que dice, sé pues celoso, soy celoso, ¿no es cierto? Sé pues celoso y arrepiéntete, ¿sí? Porque Él nos está celando y anhelando, ¿sí? No es ese celo enfermizo, sino el decir, yo no te quiero compartir, sos mío, ¿sí? Sos mío, somos de Él, ¿sí? Es decir, que todo inclusivo, todo para Él y Él todo para nosotros, ¿sí? Unión inseparable. No se podía separar, ¿no es cierto, Benja? Emma, no podíamos separarlo. No. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y cuando decimos Señor nuestro, tenemos que recordar de que hacerlo el Señor de nuestra vida. ¿Cómo me ha costado a mí que el Señor sea mi Señor? Hermanos, ¿cómo me ha costado que el Señor sea mi Señor? Soy tan independiente y tan así, me han hecho tan así, yo soy tan, me voy así, que me costó un montón aprender que el Señor era mi Señor. Y ¿saben qué? Para vergüenza mía lo digo, empecé a entender el señorío de Jesús y del Espíritu Santo y del Padre cada vez más con la enfermedad de mi mamá, cuando yo tenía 50 años.
No es que antes no lo creía, sí sabía que Jesús era el Señor, pero empezar a entender que Él hace como Él quiere y que no hay nada que puedas hacer para salvar a alguien que vos amás. Eso a mí me hizo entender el señorío. Y pude amarlo de una manera tremenda, sabiendo que no podía hacer nada por mamá más que orar y que Él hiciera como Él quisiera. Y ese reconocimiento y ese ponerme debajo de su mano me hizo aprender, y no es que antes no vivía como yo quería, porque no lo hacía, pero entender cada vez más su señorío, que lo que a mí me pasa está dirigido por Él, y que lo que cantamos, que Él tiene bajo control todas las cosas, es así, Él tiene el control. Entonces yo puedo descansar que Él tiene el control de todo lo que me pasa, y de todo lo que me vaya a pasar, lindo, feo, lo que sea, Él tiene el control. Amén. Y después fui aprendiéndolo, porque me sucedía una muerte tras otra, y cosas que para él digo, Señor, no las entiendo, pero te amo, y vos sos el Señor. Y aprender que Él es el Señor nos hace descanso tremendo, nos hace vivir con una paz tremenda, nos hace vivir distinto. Y yo digo, Señor, quiero seguir aprendiendo cosas del Señor, porque ahí le digo que como que yo caí en cuenta que Señor no podía hacer nada. A mí me gusta solucionar las cosas, pero saber que no podés hacer nada, que Él es el Señor, Él es el Señor. Y que Él hace como Él quiere, y que lo que Él quiere es bueno, y entender que, es decir, cómo es bueno la muerte de mi mamá, cómo es bueno la muerte de mi esposo. Pero saben que sí me doy cuenta que es bueno. Y fue bueno para ellos también, a pesar de que uno dice, porque sufrieron tanto, porque yo sufrí, a mí Vicky no sufrió tanto, casi nada, pero mi mamá sí sufrió muchos meses, o mi papá. Y yo digo, ¿cómo puede ser bueno? Pero el Señor lo transforma, Él fue transformado en su vida, en mí. Yo a veces le decía al Señor que no sea tan burra, porque parece que tienen que pasar muchas cosas para que yo aprenda, pero no es que es eso, sino que gracias Señor que Él es el Señor y que yo voy aprendiendo que Él es el Señor. Y que aún las cosas que nos hacen mal, o que parece que nos hacen mal, son para bien. ¿Sí? Y saber y reconocer que Él tiene ese amor tan grande para conocer. ¿Sí? Y esto nos hace pensar, ¿no es cierto?, que es porque Él está en nosotros, que tenemos esa fe, que a pesar de lo que nos venga, ¿no es cierto?, Él está en control, porque Él es el Señor. Él es el soberano, Él es el Señor nuestro, en Cristo Jesús. Es una unión inseparable, ¿sí? Y la podemos ir aprendiendo, entonces, sí, como decíamos, la fe crece, estamos repasando un poco del otro día clase, la fe crecía, y la fe crece, la unión es inseparable, pero como la fe crece, esta unión se va revelando en nosotros cada vez más. Por eso orábamos recién que se revele cada vez más, ¿no? Perdón si yo conté algo mío, pero es como para que entendamos que el Señor es el Señor. Es una unión misteriosa. Por eso dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Es un misterio, no lo podemos entender. Por eso a veces le decimos mucho a los adolescentes, a los jóvenes, que están en edad de querer estar de novio, ¿no es cierto?, que se fijen porque se unen con una persona y son uno con esa persona. Y los que han tenido varias parejas, tiene un montón de cosas adentro. Un poco de este, un poco de aquel, un poco de aquel, un poco de aquel, un poco de aquel. Pero fueron uno con esa persona. Eso es lo tremendo. Gracias, Señor, que si no conocemos al Señor, bueno, o le conocemos al Señor, le decimos, Señor, por favor, limpiame tanta cosa que tengo adentro mío y decido esto, ¿no? Y bueno, y decido ser uno con vos. ¿Sí? Y no quiero ninguna otra mezcla dentro mío. No quiero ninguna cosa dentro mío. Los resultados de nuestra unión con Cristo. Nos aseguramos todas las bendiciones espirituales en Cristo. Estas las vimos, ¿se acuerdan? Con el arrepentimiento. Todas las bendiciones espirituales. Sean los frutos, los dones, toda la herencia que podemos tener. Toda la vida de Cristo en nosotros, porque Él nos habita. Y no solamente que nos habita, ¿quién más nos habita? Porque hemos morada en Él.
¿Quién nos habita aparte de Cristo, del Espíritu Santo? Cristo. Y aparte de Cristo, el Padre. Padre. Dice en Romanos 8:2, porque toda la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Gracias, Señor, porque la ley del Espíritu nos libra. Dice, ahí cuando decía en Gálatas 5:22, ¿no es cierto? El amor, el gozo, la paz, la paciencia, dice, contra tales cosas no hay ley. Porque la ley del Espíritu vence a la otra ley del pecado y de la muerte. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No pueden agradar a Dios. Es decir, que si nosotros queremos, eso que yo les decía hace un rato, ser agradables, que disfrute de nosotros, no podemos vivir conforme a la carne. Empezamos en la carne, y sí, pero tenemos que ir diciéndole, Espíritu Santo, llenamos. Espíritu Santo, llenamos. Y él, ahí vamos a ver, enseguida vamos a ver la otra parte, que es la justificación, que sí, nos va a ver siempre a través de Cristo. Por eso es que le vamos a poder agradar, ¿sí? Porque por más que nosotros digamos, Señor, llenanos, Señor, llenanos, Señor, llenanos, seguimos siendo faltos, ¿sí? Todavía. Pero el que venció ya, hasta la misma muerte, es Cristo. Entonces nos va a ver el Padre a través de Cristo, entonces por eso es que podemos hacer agradables, ¿sí? Apartarnos de los pecados, acercarnos al Señor, llenarnos del Espíritu Santo, pero quiero que sepan esto, que nos va a ver a través de la sangre de Cristo, el Padre. Por eso es que podemos ser agradables, ¿sí? Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, más el Espíritu vive a causa de la justicia. Y nos damos cuenta que nuestro cuerpo todavía sufre la carnalidad, las necesidades carnales, ¿no? Pero el Espíritu vive, nuestro Espíritu vive a causa de la justicia del Señor. Y ya lo vamos a ver enseguida. Y si el Espíritu de aquel que le levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Es decir, que, ¿qué va a hacer? Fíjense que también es para qué cosa, el cuerpo. Fíjense, vivificará también vuestro cuerpo. No dice el Espíritu solamente, ¿eh? Vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Por eso es que está la Escritura que nos cuidemos el templo del Espíritu Santo. Romanos 8:17 dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios, y coherederos con Cristo. ¿Qué es coheredero? Co es junto, ¿eh? Soy junto, heredero con Cristo. Todo lo que tiene Cristo es mío. Amén. Wow. Todo lo que puede hacer, lo podemos hacer. Todo lo que recibió Cristo lo recibimos nosotros. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si el que padece, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y glorificados también es un tema de la salvación que ya lo vamos a ver en la próxima clase, ¿eh? Casi en la última. Entonces fíjense lo maravilloso de esto, somos herederos. Ayer hablábamos con las mujeres de las herencias, ¿no? De las herencias buenas, de las herencias que tenemos en Cristo, que son todas las herencias hermosas del Señor, y también las herencias que nos vienen por nuestros padres, por la genética y por lo espiritual. Porque a veces decimos, yo tengo el pelo, tengo la nariz ancha así, porque mi mamá tenía nariz ancha, tengo la nariz más alargada, porque mi papá tenía la nariz más alargada, tengo un ojo verde, porque mi mamá tenía ojos, mi abuelo tenía ojos verdes, no tengo ojos verdes. Pero eso es por genética. Pero espiritualmente a veces, ¿qué nos pasa? Nos viene todo lo porque somos hijos de esto, ¿eh? Y fíjense que a veces decimos, bueno, es por la costumbre de una casa, pero cuando adoptamos a alguien, que también la adopción es parte de la salvación, ya lo vamos a ver, cuando adoptamos a alguien, ¿no es cierto? Por ahí nosotros lo educamos de una forma, pero le vienen las mismas cosas que tenían sus padres verdaderos. ¿Por qué? Porque vienen esas herencias espirituales. Así que nosotros gocemos, no, porque al ser sus hijos, somos herederos del Padre. Amén. Coherederos con Cristo. Tenemos esa herencia de bendición sobre nuestra vida, no de maldición, de bendición, de vida, de la vida en abundancia. ¿Sí?
¿Qué tenés ahí? No. Romanos 7:4. Si también vosotros, hermanos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, lo habíamos leído antes, ¿no? A saber de que resucitó entre los muertos a fin de que llevemos frutos para Dios. Es decir, que el resultado de la unión con Cristo va a ser que llevemos frutos. ¿Sí? Y en 1 Corintios 1:30 dice más, por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Todas esas cosas son los resultados. Vamos a tener sabiduría, vamos a ser justificados, vamos a ser santificados y tener redención. Y eso no lo explico en este momento porque son los temas que siguen. ¿Sí? 2 Corintios 5, 17, 21. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Así que uno de los resultados es que somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Este texto ya lo habíamos leído, ¿se acuerdan? Cuando hablamos de la gracia y de que nosotros podíamos reconciliar a la gente con el Señor. Así como Cristo nos reconcilió nosotros con el Padre, nosotros podemos hablarle a la gente para que se reconcilien con Dios. Tenemos autoridad. Claro, nos ha sido dado eso. Que Dios está en Cristo, reconciliar consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo, se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es lo que le decía la otra vez yo, ¿no es cierto? Es tremendo, las gotas de sangre que salían del sudor de Cristo, no era simplemente porque él pensaba que iba a tener que cargar una cruz y que iba a tener que tener una corona de espinas y que le iba a salir sangre de su cabeza, que sí, ya eso es dolorosísimo, que lo escupieran, que lo levantaran en una cruz, que es tremendo porque se tienen que aguantar todo el peso de su propio cuerpo, se ahogan en su propia sangre. Horrendo, 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 horrendo. Pero si no, lo que más le pesaba a Cristo era tener que separarse de su Padre, porque iba a ser lleno de pecado. Iba a ser el pecado mismo de toda la humanidad. Y el Padre no lo iba a poder ver y él no iba a poder ver a su Padre. Porque lo hizo por nosotros. Y ahora vamos a ver la justificación. Cuando dice ahí, justificación acá, justicia de Dios en él. ¿Sí? Dios nos ha hecho justicia en él. Y él hizo eso semejante cosa porque nos amaba. Pero no lo hizo él solo, fue un plan que hizo con el Padre. Porque como dijimos en primera clase, no han improvisado. Dios no hace conforme a su ánimo, no, él tiene todo bien las cosas que va a hacer. ¿Sí? Y él no se arrepiente de ese plan que hizo. Y a pesar de que Jesús dijo, si podés pasar esta copa de mí, él sabía, él le dijo a ser padre, pero sabía que no le iba a pasar la copa de él. Le iba a tener que hacer, iba a tener que morir por nosotros. Pero lo que a Cristo le estaba pesando en ese momento era hacer ese pecado, separarse. Es no poder ver al Padre. Fíjense qué hermoso, ¿no? Y nosotros a veces nos tomamos un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días de licencia y hacemos nuestra vida. ¿Sí? Jesús, por ese momento tremendo, aparte de todo lo físico, todo lo que pasó físico, tener que pasar, el estar separado, es lo que más le dolió a Cristo. Es lo que más le dolió a Cristo. Y las gotas de sangre fue por eso. Ese dolor tremendo de tener que separarse de su Padre. Según de Corintios 5, 17 al 21 dice, de modo que si alguno está en Cristo, no Cristo reconcilió y todo. Sí, ese está ahí. Juan 14, 13. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Fíjense, ¿no? Ahí está la unión, que el resultado es que si todo lo que le pedimos al Padre en su nombre, nos va a ser dado, porque quiere la gloria del Padre. Amén. Sí, sí. Es maravilloso este tema. No sé, es muy maravilloso.
nos identifica con Cristo en su muerte. Es decir, que este tema, ¿no es cierto?, nos está identificando con Cristo en su muerte. La unión nos está identificando con Cristo en su muerte. En Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Fíjense que no lo vivimos ya en nuestra carne, ¿eh? Lo vivimos con la fe del Hijo, con su fe, con la fe del Hijo de Dios. En Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Eh? Así que nos identifica la muerte. En Cristo, justamente crucificados. En Cristo somos sepultados. Efesios 2:5-6 dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fíjense que dice, aún estando muertos en Cristo. Colosenses 3, del 3-4 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo, en Dios. Fíjense, ¿con Cristo en dónde? En Dios. Dios Padre. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y ya vamos a hablar de esto de la glorificación, pero todo lo que le pase a Cristo nos va a pasar a nosotros. La gloria del Señor va a ser nosotros. Cuando Cristo gobierne el mundo, vamos a estar nosotros gobernando el mundo. Todo nos va a pasar en Cristo, con Cristo, ¿sí? Porque somos uno con Él. Y no solamente somos uno con Él, sino en el Padre. ¿Sí? Varias veces es como que nos muestra eso en la Escritura. Esto es maravilloso. ¿Sí? Y hay algo maravilloso que me gusta tanto a mí también pensarlo, se lo digo para que lo piensen ustedes y que el Señor, el Espíritu Santo les hable. Dice, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Estamos acá, pero estamos en el cielo, estamos sentados en lugares celestiales, estamos viviendo la vida que tiene Cristo con el Padre en el cielo, tenemos el Espíritu Santo acá, estamos sentados en lugares celestiales con Cristo, tenemos ese lugar ya listo para nosotros. Digámosle al Espíritu Santo que nos hable, porque a mí me gusta pensarlo, me gusta orarlo, me gusta querer vivirlo, cada vez más. Esta unión nos hace vivir la perfección ideal en Cristo. ¿Alguna quiere buscar Colosenses 2:10? No sé si ya lo leímos, se me pierde la memoria. De modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. ¿Podés volver a repetir? De modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo. Ahí está, para. Entonces, hermanos, nosotros estamos completos en la unión con Cristo. Vilma, estás completa en la unión con Cristo. Deja de querer completarte con otra cosa. Amén. No te puede completar nada. Solamente estamos completos en esta unión con Cristo. Después nos podemos complementar con gente que trabaje con nosotros en el equipo para el servicio del Señor. Nos podemos complementar con un esposo, con una esposa. Nos podemos complementar con otras cosas. Pero nosotros nos completa el Señor. Amén. ¿Sí? Así que Vilma, deja de estar queriéndote completar por ahí con otra cosa. Creo que nos pasa eso cuando decimos, si no tenemos hijos, decimos, bueno, cuando nazca mi hijo, a mí me gusta completo. Y al final, digamos... después necesitas otra cosa, claro, otra cosa. Entonces que nada, digamos, te llena como la presencia del Señor. Que nos completó, es como que rellenó ese hueco, nos dio vida en el espíritu. Sí, Anita, seguí leyendo. ¿Quién es la cabeza de todo gobernante y todo? Fíjense, Cristo es el gobernante, ¿sí? De todo, de todo. Si hay una autoridad en la tierra, sepamos que Él está sobre. En los gobiernos celestiales, Él está sobre. ¿Sí?
porque hay gobiernos espirituales también. Asegura él un cuerpo, asegura para él un cuerpo. Es lo que hablábamos hace un rato, somos el cuerpo de Cristo en la tierra, de Efesios 1:23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El que llena es el Señor, el que completa es el Señor. Y nosotros somos su cuerpo. Le asegura una evidencia a su deidad y su misión divina. Entonces fíjense que el polvito que representaba, ¿no es cierto?, el Señor, el Espíritu Santo, también tuvo modificación. Porque esa unión hace que nosotros seamos su herencia. No solamente que Él es nuestra herencia y lo que tenemos todo en Él, sino que somos su herencia. ¿Se fijaron? Somos su herencia. Dice, para que se vean. Hay una palabra que es más clara. Dice, de su herencia en los santos. Nosotros somos la herencia de Él. Él tiene herencia en nosotros. Asegura para Él un cuerpo, ya lo hablamos, y asegura para Él una evidencia de que Él es Dios y de la misión divina de la tierra. Juan 17:10. Y todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. El Señor está diciendo que somos de Él. ¿Sí? Y todo lo que Él nos ha dado, y dice después en Juan 17, y no oré solamente por esto, sino por los que van a creer a través de la palabra de ustedes. Está orando el Señor, aún por los que van a creer la palabra que nosotros le vamos a hablar. Y después, de los que nosotros le hablemos, de los que ellos vayan a hablar. Y es evidencia de su deidad y misión. Ahora yo digo, Señor, si vos podés hacer hablar a las piedras, ¿por qué no necesitas? ¿Por qué no necesitan? ¿No? Porque Dios quiere el equipo. Dios quiere ser nuestro Padre, porque nos hizo su imagen. ¿Sí? Entonces Él quiere mostrar su gloria a través de los vasos frágiles, a través de lo que es débil, a través de lo que era vil, a través de lo que era despreciable. Vilmente también me hace pensar que cuando Adán estaba en el huerto de la edad, ¿no? Dice que él hablaba con Dios todo el tiempo, hasta que desobedeció, entonces aún así Dios vuelve a llamar para reconciliar, digamos, esta relación. Claro, y le dio la primera promesa de salvación ahí en Génesis 3:15, ¿no? Sí, es verdad que Dios quiere ser nuestro Padre. Él quiere que seamos su familia. Yo digo, ay Señor, ¿por qué tanto amor y tanta misericordia? Dice, las evidencias de nuestra unión con Cristo. Si nosotros estamos unidos con el Señor, que decíamos al principio de la clase en la conversión, también se va a hacer lo mismo con la unión en Cristo. Tiene que haber una obediencia. Y tenemos que saber que el Espíritu Santo está adentro nuestro. ¿Sí? En 1 Juan 3:24, la parte A del versículo dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Ya lo leímos, ¿se acuerdan? Eso de permanecer en el Señor. Y el Espíritu dentro nuestro, 1 Juan 3:24, la parte B dice, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Y en otras escrituras dice que Él nos da testimonio que nos habita. Es decir, que el que es hijo sabe que tiene la evidencia y el testimonio de esa unión. ¿Sí? Uno lo siente el amor de Dios por uno. Y ahora sí, llegamos a... ¿Qué me cambia? ¿Qué dice? Ajá. Dice Elías. Bueno. Ahora viene la parte de justificación. Ya terminó la unión con Cristo. Justificar es declarar a una persona justa, como que nunca hubiese pecado, y tratarla como si así lo fuera, como si fuera justa. Ahora, ¿qué diferencia hay entre que nos perdona los pecados
que nos limpie de todos los pecados y que sea justo. Que cuando vos decís, yo perdono los pecados, ¿sí? Elisandro me pisó el pie y me lo pisó a propósito, me lo dejó todo machucado. Entonces yo digo, bueno, yo te perdono, hermano, porque vos me golpeaste a propósito. Yo te perdono. Pero yo sé que él me machucó el pie y ahora estoy diciendo mentira. Pero, ¿saben lo que es declarar justo? A pesar de que él me hizo eso, yo dije, no, nunca me hizo nada. Nunca me hizo nada. Esa es la diferencia. Perdonar a decir, él nunca me hizo nada. Lo declara completamente justo. ¿Sí? Esto de justicia nos está hablando como si fuera un tribunal, ¿no? Entonces, el hombre dice que la paga del pecado, dice la palabra de Dios, ¿no? Que la paga del pecado es la muerte. Entonces estamos ahí, nosotros pecadores, frente a un juez, y dice, tu paga por lo que vos hiciste es tu muerte, porque vos pecaste. ¿Sí? Ahora, cuando nos justifica, nos hace justo, nos va a decir, bueno, no, la verdad, el juez va a declarar, no hiciste nada, te perdono, no solamente perdono los pecados, sino que vos nunca hiciste nada malo. Wow. Ahora vamos a ver esto, porque yo voy a cerrar un ratito. Si cierro, ¿sigue viendo lo mismo? Sí, sigue viendo lo mismo. ¿No? No. Quiero dibujar. Yo quiero que prestemos atención a esto porque es maravilloso. Esto capaz que lo sepan. Vamos a hacer de cuenta que la justicia está representada por una balanza, por una mujer con los ojos cerrados. ¿Vieron? Vamos a dibujar, no sé dibujar mucho. ¿Querés pasar a dibujar una balanza que tiene esas dos platitos así? Sí, yo siento eso. No haga tanto detalle, porque se entiende, porque yo dibujo no tanto. Amo. No, pero como el Sí, un platito ahí. Gracias. Claro. No importa si lo voy a arreglar. Toma pesada. Porque lo tiene con tanto detalle. Muy bien, no te preocupes, porque yo lo desarmo. No te preocupes. Hizo más peso de este lado. Esa es una balanza supuestamente equilibrada, los dos platos iguales, ¿sí? Si que yo pongo 1 kilo de algo acá, tengo que poner para que se equilibre 1 kilo de algo ahí, ¿sí? La base de una balanza va a ser el kilo. No vamos a hacer una balanza de gramos, sino vamos a hacer una balanza de kilos. La base, para pensar, va a ser el kilo. Yo pongo 1 kilo de este lado, tengo que tener 1 kilo de este lado, ¿sí? Ahora, si yo peco, Nico, ¿no? Acá está la santidad del Señor. Dios es santo, yo peco. De este lado está mi pecado. ¿Para dónde va a estar la balanza? ¿La balanza está equilibrada? Si yo pequé, la balanza va a ser... Oh, después no se te olvide. Ya fue, vení, sale para acá. Esto va a ser así. No sé, no sale. Triángulo ahí. Es muy lindo lo tuyo, parece un barco. Va a hundir la pesa y esto, no lo voy a guardar porque si no se me olvida. Y esto se va a levantar, ¿sí? Va a estar desequilibrado, el pecado desequilibra. ¿Con qué yo tengo que equilibrarla? El pecado. Tendría que haber acá una muerte. Si hay una muerte, la muerte mía, porque la paga del pecado es muerte, solamente si yo muero, otra vez vuelve a estar. Vení así, yo voy a explicar. No
Bien, entonces para que esté equilibrado tiene que haber una muerte. Ahora supongamos al revés. No llegamos. Quédate acá porque te voy a hacer más rápido. Ahora supongamos que el pecado hizo que subiera el amor, la santidad de Dios arriba. Para que se equilibrara tiene que haber muerte. Ahora Dios dice, bueno, yo declaro justo porque los amo mucho. ¿Sí? Amo mucho, entonces porque amo mucho, los voy a perdonar. Entonces, acá está el amor del Señor. Ponelo bien abajo la balanza, porque está lleno de amor, lleno de amor, lleno de amor. Bien, bien abajo la balanza. Eso, sabe, ay, no me sabía. Inteligente. Está llena de amor del Señor. Entonces ahí está la justificación. Pero saben que no. Porque ¿qué hacía que fuera justo? La muerte, no el amor. Y como Dios es tan justo, a pesar de que nos ama, y que su amor es grande, y que por eso lo hizo por amor, pero ¿quién tuvo que morir? Jesús. Para que la balanza estuviera equilibrada. Pues ya no está importante, ya entendí. Pecado, muerte. ¿Sí? Entonces, tuvo que morir alguien. Y el juez en ese momento dice, mire chiquito, usted pecó, usted muere. El juez. Pero ese juez tenía un plan. Y le dice a su hijo, ven y morí por esta persona. ¿Y su hijo qué dijo? Sí, muere por esa persona. De tal manera nos amó Dios. Le entregó a su único hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda más que en la vida eterna. Pero como Dios es justo, tuvo que morir su hijo. Pero porque te amó tanto. Pero no solamente por amor, sino que porque es justo, hizo que Cristo muriera por nosotros. Pero Cristo quiso morir por nosotros, nadie lo mató. Él puso su vida por nosotros. ¿Sí? Dice la palabra que Él puso su vida. Es decir, ya no lo llamo más siervos, sino lo llamo amigos, ¿no? Porque Él puso la vida por nosotros. Y si nosotros permanecemos en Él, Él nos hace sus amigos. Esto de la justificación también es otra cosa maravillosa, ¿no? ¿Qué horas tienen, hermanos míos? Dice que Él se entregó, que, o sea, cuando dice que lo mataron, que no lo mataron, digo. Claro, Él se entregó. porque dice, algunos dicen no, porque lo mataron, pero claro. no, Él se entregó. Por eso es lo que... Él se entregó. En Deuteronomio 25:1 dice, si hay pleito entre algunos de ustedes y van a juicio y los juzgan los jueces, estos absolverán al justo y condenarán al inicuo. Es decir, que teníamos que morir, porque no éramos ningunos justitos, ¿no? Éramos re pecadores. 1 Timoteo 3:16 dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad del Señor. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido en gloria. Dios fue manifestado en carne para salvarnos, para morir por nosotros. Y eso lo justificó en el Espíritu. A Él y nos justifica a nosotros. Ya los dejo ahí, todavía no se vayan. Faltan un ratito. ¿No? Dice, ¿qué otra vez? No, ¿qué dice? ¿Volví a copiar lo mismo? No. Sí, capaz, yo. Las otras dos páginas no me parecen. No hay más, no le puse. Ah, el otro archivo. Sí. Yo digo, ¿qué pasó? Si yo lo trabajé, yo lo hice. Se me fue una diapositiva en el otro. El lugar de la justificación en la Biblia. Históricamente esta doctrina viene del trato de Dios con Abraham. ¿Sí? Ahí vamos a hacer un poco de historia. Y es la forma en que fue Abraham salvo. Dice, en Abraham 15:6, Abraham creyó en el Señor y Dios lo reconoció como justo. Fue la forma de salvarlo. Fíjense que ahí dice Abraham. En esa, un poquito después dice que le cambia el nombre.
le va a llamar padre de multitudes. Más tarde esta doctrina ocupa un lugar importante en las predicaciones de ciertos profetas. En Isaías 43, 26 dice: no me trajiste a mí los animales de tu holocausto, ni a mí me honraste con tus sacrificios. No te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de los sacrificios, sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados. Me fatigaste con tus maldades. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Fíjense que ya estaba mencionando Isaías, es la grandeza del Señor, ¿no? Que no hacía falta ya el sacrificio, no hacía falta nada más que Él nos iba a borrar las rebeliones por amor de sí mismo y no se iba a acordar de los pecados. Entonces fíjense que ahí ese acordar de los pecados está hablando de justificación. No es solamente que perdona, sino que no se acuerda más. Yo a veces cuando digo, me acuerdo yo de mis pecados, porque yo sí me acuerdo de mis pecados, y le pido perdón al Señor, y como que sentí una vez que me dice, Señor, ¿a qué me decís? Como diciéndome, yo no me acuerdo, ¿no? Y dije, claro, si Él borró los pecados, Él no se acuerda. Pero eso es lo distinto que hay con respecto al sacrificio. La sangre del animal cubría. Claro. En este momento todavía era así, en Isaías. La sangre de los animales cubría el pecado, y Dios miraba la sangre de los animales y decía, bueno, están perdonados el pecado. ¿Sí? Jeremías 50:20 dice: en aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, la maldad de Israel será buscada y no aparecerá, y los pecados de Judá y no se hallarán, porque perdonaré a los que yo hubiera dejado. Ahí nos vemos claro que no encuentra más, no se halla los pecados, porque la justificación es esa, no solamente que perdona o cubre, sino que dice, no se hallan. La justificación es declarar justo. Nunca hiciste nada malo. Nunca hiciste nada malo, Vivi. Wow, qué ganas. Habacuc 2:4 dice aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá, como le pasó a Abraham, ¿no? También enseñó Cristo. Yo acá puse no abiertamente porque no está la palabra exactamente, la palabra justicia. Dice, por ejemplo, en Juan 5:24 dice, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, más ha pasado de muerte a vida. No dice la palabra justificado, pero el no tener condenación me está hablando de una justicia, ¿sí? Porque si no tenemos nada de que no encuentran nada para condenarnos es porque estamos justos, ¿sí? Entonces por eso puse ahí no abiertamente, no dice la palabra justificado, pero dice que no somos condenados. Y la parábola de Lucas del 18 del 9 del 1 al 4, la parábola del fariseo y el publicano, ahí pueden leerla, que uno se juzga. Si yo hice esto, yo hice aquello, yo hago los diezmos, yo pongo ofrendas, yo tal cosa, yo tal otra, yo cumplo esto. Y el publicano dice, ay, ten misericordia de mí, Dios, ¿no? Porque se sentía pecador. Y ahí termina diciendo, ha sido justificado a pesar de que tenía más pecados, porque se reconoció necesitado de Dios. Entonces, para que el Señor nos pueda justificar, necesitamos reconocer que necesitamos de su perdón. Lo llama así porque Cristo todavía no había muerto. Claro, todavía no había muerto. Entonces Cristo enseñaba de esa manera y todavía Él no había muerto. Ahora, ¿quiénes van a hablar todo el tiempo después de ahí? Todos los que siguen, sobre todo Pablo. Pablo va a hablar clarísimo de la justificación, sobre todo en Romanos, ¿sí? Entonces, eso como para tener un poquito de la historia de la justificación en la Biblia. Vamos a dejar por acá, no llego. Nunca llego.